Bienvenidos a este recorrido por la historia de la morfología humana y su relación con los grandes eventos geopolíticos del siglo XX, especialmente durante el periodo de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo de tensiones que moldeó al mundo tal y como lo conocemos hoy. El enfrentamiento entre los bloques dejó profundas huellas en la política, la economía y la morfología geopolítica global. Dos bloques opuestos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó polarizado en dos grandes bloques. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, defensor del capitalismo y la democracia liberal, y el bloque oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética, que promovía el comunismo y una economía planificada. Aunque ambos bloques eran opuestos en ideología, sus interacciones y rivalidades también los complementaban de manera indirecta al alimentar la carrera armamentista y tecnológica. Las alianzas políticas y militares jugaron un papel crucial. En 1949 se formó la OTAN como una alianza militar para proteger a los países occidentales, mientras que en 1955 la Unión Soviética y sus aliados firmaron el Pacto de Varsovia como respuesta. Muy bien, la división no fue solo política y militar, sino también cultural. Mientras Occidente promovía la libertad individual y el consumo masivo, Oriente enfatizaba la solidaridad y el control estatal. Muy bien, vamos a hablar de Alemania dividida como un botín de guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en cuatro zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín, la capital, también se dividió en dos Alemanias: la República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. Esta separación se hizo más visible y permanente con la construcción del Muro de Berlín en 1961, como podemos ver en las imágenes, que se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Además, Berlín fue el escenario de varias tensiones, como el bloqueo de Berlín en 1948 y 1949, cuando la Unión Soviética intentó aislar la parte occidental de la ciudad. El muro de Berlín no solo separaba ideológicamente a los alemanes, sino que también provocó la separación de familias y amigos durante casi 30 años. Después de la guerra, Estados Unidos implementó el Plan Marshall, un paquete de ayuda económica para reconstruir Europa Occidental y evitar que los países cayeran bajo la influencia comunista. Este plan ayudó a revitalizar las economías de países como Francia, Italia y Alemania Occidental. Por otro lado, la Unión Soviética creó el Comecon, un sistema de cooperación económica entre los países del bloque oriental, pero con resultados más modestos. Mientras tanto, la carrera armamentista entre las dos superpotencias no tardó en acelerarse. En 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica, incluyendo o iniciando una peligrosa carrera nuclear que llegó a su punto máximo durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Paralelamente, la carrera espacial también fue clave en esa competencia por la supremacía tecnológica. Los hitos como el lanzamiento de Sputnik en 1957 por parte de la Unión Soviética y la llegada del hombre a la Luna en 1969 por Estados Unidos. El Plan Marshall no solo fue un esfuerzo económico, sino también político, ya que buscaba consolidar a Europa Occidental como un bastión del capitalismo frente al comunismo. La carrera espacial fue un reflejo de la guerra tecnológica entre las superpotencias, con enormes inversiones en ciencia y educación en ambos bloques. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la principal potencia económica y militar, con su vasta red de bases militares y su influencia económica
Estados Unidos comenzó a intervenir en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina, Medio Oriente y Asia. Su política exterior se centraba en contener la expansión del comunismo a través de la doctrina Truman y el apoyo a gobiernos aliados, incluso si estos no eran democráticos. La intervención en América Latina fue notoria con casos como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el apoyo a dictaduras militares en la región para evitar la influencia comunista. El Medio Oriente también fue escenario de rivalidades, especialmente con intervención estadounidense en el Golfo Pérsico y la crisis del petróleo de los años 70. El intervencionismo estadounidense fue criticado por muchos como un neocolonialismo que solo buscaba asegurar intereses económicos y políticos a expensas de los derechos humanos en varias regiones. Sin embargo, bueno, dos de los mayores retos al poderío estadounidense fueron la Revolución cubana y la Guerra de Vietnam. En Cuba, la revolución liderada por Fidel Castro en 1959 convirtió al país en un bastión del comunismo en el hemisferio occidental, culminando en la crisis de los misiles de 1962, donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. En Vietnam, Estados Unidos intervino directamente para apoyar al gobierno del sur contra los comunistas del norte, liderados por Ho Chi Minh. La guerra de Vietnam fue un conflicto largo y costoso que terminó en 1975 con la retirada estadounidense y la unificación comunista de Vietnam. Como podemos ver algunas imágenes alusivas. Bueno, podemos ver que hubo mucho conflicto. Bueno, entonces decíamos que la unificación comunista de Vietnam marcó una derrota significativa para la política exterior estadounidense. La guerra de Vietnam no solo fue una derrota militar, sino también una crisis social dentro de Estados Unidos, con grandes protestas y divisiones políticas. La Guerra Fría, pues como comentábamos, dejó muchas profundas marcas en toda la geopolítica mundial. Y bueno, hasta el día de hoy podemos ver claramente la rivalidad entre estos dos bloques. Muchas gracias. Y aquí presento las fuentes de información por si ustedes quieren leer más al respecto.